Parte 1, Capítulo 1, Tengo el camino evolutivo oculto de todas las bestias. El mundo que Ricardo Torres conocía había cambiado drásticamente hacía varios siglos, en lo que la historia llamaba el cataclismo global. De forma repentina, surgieron incontables grietas espaciales por toda la Tierra. Estos portales dimensionales vomitaron toda clase de demonios y bestias feroces, desmoronando la civilización tal como se conocía. Sin embargo, en medio de la crisis, también brotó la oportunidad, demostrando que la fortuna y la desgracia viajan de la mano. Un poder misterioso, hasta entonces desconocido, se manifestó, envolviendo completamente el planeta. De esta nueva energía nació una profesión revolucionaria, los maestros de bestias. La humanidad descubrió que para enfrentar a los demonios que emergían sin cesar de las grietas, debían primero aventurarse en ellas y conseguir huevos de bestia. De estos huevos eclosionarían poderosas bestias de batalla, aliadas y compañeras de los humanos. Las bestias de batalla se clasificaban en tres grandes grupos. Las bestias de batalla invocadoras, que tenían la capacidad de llamar a compañeros para luchar junto al maestro de bestias. Las bestias de batalla basadas en habilidades, que otorgaban al maestro de bestias la capacidad de aprender todo tipo de destrezas, ya fuesen ofensivas, curativas o de apoyo. Y las bestias de batalla de equipo, que podían transformarse en armamento o herramientas diversas, desde espadas, alabardas y armaduras, hasta sofisticados instrumentos mágicos. Por supuesto, más allá de estas, también existían algunas bestias de batalla con características especiales. En este punto de la lectura, Ricardo Torres cerró despacio el libro de historia que sostenía, una expresión de profunda concentración cubriendo su rostro. El poder de estas criaturas de combate había sido fundamental para que la Federación, la sociedad humana organizada, pudiera establecer un orden estable y sobrevivir hasta el presente. ¡Qué mundo tan increíblemente fascinante!, pensó. Había llegado a este plano hacía pocos meses y ya había releído aquel volumen de historia en múltiples ocasiones. Aún así, la mera introducción lo llenaba de una emoción palpable. Un mundo paralelo tan vibrante y mágico era algo que su vida anterior, en la aburrida Tierra, jamás podría haberle ofrecido. Mientras la aventura apenas comienza, este capítulo completo y muchas más historias están disponibles en Patreon. Los suscriptores VIP pueden incluso convertirse en personajes y formar parte del universo. El enlace está en la descripción. Pero para sobrevivir y prosperar en un entorno tan peligroso, donde solo los fuertes prevalecían, el evento del día siguiente era determinante: la ceremonia de eclosión de huevos de bestia. La ceremonia consistía en un ritual donde los jóvenes maestros de bestias vertían su maná para permitir que las criaturas internas rompieran el cascarón. De esta acción, nacerían sus primeras bestias de batalla. El sistema educativo de la Federación garantizaba que, al graduarse de la preparatoria, y antes de ingresar a la universidad, cada estudiante recibiera un huevo de bestia preciado, cortesía del gobierno. Este se convertiría en el compañero inicial del aspirante a maestro de bestias. Estos huevos se entregaban al azar. Nadie, sin importar los métodos, podía saber qué tipo de bestia se ocultaba en su interior. Este evento era el punto de partida para cualquier maestro de bestias común, el momento que podía sellar su futuro. Si una bestia de batalla poderosa surgía durante esta eclosión inicial, el camino del joven sería infinitamente más sencillo, y sus ambiciones podrían elevarse hasta el cielo. Por ejemplo, se contaban leyendas de un maestro de bestias que había eclosionado una criatura angelical de forma humana. Desde ese día, su ascenso fue imparable. En solo 10 años, se había convertido en uno de los más poderosos del mundo, capaz de contener por sí solo una grieta espacial de gran magnitud. Otros afortunados habían conseguido bestias de batalla basadas en habilidades legendarias, con el poder de congelar el planeta. Con un solo pensamiento, podían sumir al mundo en una era de hielo. E incluso se recordaba a quienes obtuvieron bestias de batalla francotiradoras, de rango legendario, que los transformaron en los reyes del francotirador de su generación. Con su ayuda, decapitaban enemigos a miles de kilómetros de distancia, ganando fama mundial. Aunque estos eran casos extremos, la mayoría de los maestros de bestias buscaban un desarrollo equilibrado de los tres tipos de bestias de batalla. Sin embargo, el impacto de una bestia de batalla de alta calidad en la vida de un maestro de bestias era innegable. La ceremonia del día siguiente sería el momento decisivo para cambiar su propio destino. Dejó el libro de historia en el estante y salió de su habitación con el espíritu inquieto. Necesitaba aire fresco. No obstante, a solo unos pasos, fue detenido por una conversación que venía de la habitación contigua, el cuarto de sus padres. Gran barbudo, entiendo cómo te sientes, pero ¿no es un riesgo demasiado grande? Nuestros ahorros de tantos años no alcanzan, y tendremos que endeudarnos para poder pagar un huevo extra. Si lo apostamos todo, ¿cómo sobreviviremos como familia en el futuro? La que hablaba era la madre de Ricardo. Su voz reflejaba miedo, aunque no había una objeción firme en su tono. No, aunque tengamos que endeudarnos, quiero comprarle otro huevo de bestia a mi hijo.
Tener un huevo de bestia mágico adicional equivale a brindarle una oportunidad extra, ¿no lo ves? ¿De qué nos sirve depender solo del huevo que regala la Federación? ¿Será capaz de eclosionar una bestia de batalla poderosa? Con suerte, será de rango élite, azul. Incluso si fuera de rango raro, púrpura, solo le garantizaría sobrevivir de manera segura las primeras etapas. Si quiere hacer grandes cosas, necesita al menos una bestia de batalla de rango épico, naranja. Con un huevo más, tiene una oportunidad más. El padre de Ricardo Torres se recostó en la cama y encendió un cigarrillo. Su mirada estaba fija y llena de una inquebrantable determinación. La única manera de comprar huevos extra era a través del mercado negro. Era una red que la Federación toleraba con la vista gorda. Esto se debía a que los huevos mágicos eran demasiado valiosos. Donde hay valor, hay comercio. Numerosas personas, que exploraban las grietas sin licencia oficial, conseguían huevos de bestia mágica y naturalmente optaban por venderlos. De esta manera, estos valiosos objetos terminaban a la venta en el mercado negro. De vuelta a la conversación, la madre de Ricardo abrió la boca, pero no pronunció palabra. Era evidente que había aceptado la decisión en silencio. Ay, sé que tú buscas el bien de nuestra familia, pero Elena Sánchez es de una familia adinerada. He oído que ella ya tiene una bestia de batalla de rango épico, naranja. Si no arriesgamos, ¿cómo podrá Ricardo competir con ella? Recuerda que tienen un contrato matrimonial. Además, solo gastaremos nuestros ahorros y pediremos algo de dinero prestado. En el peor de los casos, tendremos que trabajar duro unos años más. Pero nada es más importante que el futuro de Ricardo. Al escuchar esto, la madre de Ricardo abandonó toda objeción. Hagámoslo, dijo de inmediato. Yo me encargo de calcular cuánto dinero nos queda. Después de vender todos los muebles, deberíamos reunir alrededor de 1 millón. Yo voy a calcular, y te dejo a ti la tarea de comprar los huevos de bestia mágica. Ella se preparó para levantarse, pero en ese momento, se escuchó un fuerte estruendo. La puerta del dormitorio fue abierta de golpe. No, no estoy de acuerdo, exclamó una voz. Ambos padres se quedaron atónitos. Vieron a Ricardo, de pie junto al umbral, con una expresión de firmeza. No compren esos huevos de bestia, dijo, tajante. El huevo de bestia de la Federación es más que suficiente para mí. Sin darles oportunidad de replicar o intentar persuadirlo, Ricardo se dio la vuelta y se marchó. Él sabía que sus padres tomaban esa decisión pensando solo en su bienestar, pero lo que hacían era una apuesta arriesgada. Claramente, no era una elección sabia, impondría una carga financiera enorme sobre su familia. ¿Cómo podría él aceptarlo con la conciencia tranquila? Además, era difícil eclosionar una bestia de batalla de rango raro, púrpura, aun con 10 huevos. Comprar uno más era solo una forma desesperada de autoconvencerse. Pero la verdad era que no significaba que él no fuera capaz. Y, sobre todo, ¿realmente necesitaba Ricardo un huevo extra? Después de todo, él ya tenía un as bajo la manga, el sistema. Sistema, abre mi panel de atributos, ordenó mentalmente. Un panel traslúcido apareció ante su vista. Nombre, Ricardo Torres nivel. Bronce, 6 estrellas bestia de batalla. Ninguna habilidades, ninguna arma, ninguna talento, ninguno. Bonificación del sistema, camino de evolución oculta de todas las bestias. Capítulo 2, un paso adelante es todo lo que se necesita. La mañana de la ceremonia de eclosión amaneció con un cielo claro. Ricardo se levantó temprano, desayunó en silencio y notó un aire de calma en el hogar. Parecía que la fuerte discusión de la noche anterior, el riesgo inminente de endeudamiento familiar, se había disuelto. Sus padres habían cedido en su intento de comprarle huevos de bestia mágica extra. Aquella tranquilidad le permitió respirar con un poco más de sosiego. Llegó a la preparatoria maestro de bestias número 2, en la ciudad de Atlanta. El campus, usualmente bullicioso con la rutina, se sentía cargado por una electricidad palpable, la adrenalina de los jóvenes maestros de bestias novatos. Los estudiantes, al igual que él, se dirigían a sus aulas en un torrente ansioso. Una vez en el salón de clases, Ricardo observó los rostros de sus compañeros de 11º grado. Las emociones fluctuaban sin control. Algunos irradiaban una excitación incontenible, otros se mordían las uñas con nerviosismo, y los más cautelosos se hundían en una preocupación casi silenciosa. Encontró su pupitre y se sentó, permitiéndose una leve sonrisa. Vaya, qué tranquilo te ves, lo interrumpió Pablo Herrera, su compañero de asiento, arrastrando las palabras. ¿Tienes tanta confianza, o eres solo un niño rico que ha escondido su fortuna hasta ahora? ¿Acaso tus padres te compraron unos huevos extra para asegurar la victoria? Ricardo sabía que Pablo era un conversador nato, un chorro de palabras que usaba, en este caso, para sofocar su propio y evidente estado de nerviosismo. Para nada, Pablo, respondió Ricardo, con un tono suave. Simplemente ajusté mis expectativas hace tiempo.
Lo ignoró, sin darle oportunidad de seguir con la broma. Sin embargo, aunque hubiera silenciado a su compañero de pupitre, el murmullo general de la clase no hacía más que crecer. ¿Creen que alguien pueda eclosionar una bestia de batalla de rango divino, de ese color oro rosa, en esta ceremonia? Imposible, respondió otra voz, cortante. ¿Cuántos huevos de bestia está regalando la Federación esta vez? Creer que con 70 huevos se puede obtener una de rango divino es vivir en una fantasía. Toda la ciudad de Atlanta celebra la ceremonia hoy, ¿no es así? Aún así, sigue siendo un sueño inalcanzable. Se considera un éxito tremendo si la ciudad consigue una o dos bestias de rango épico, las de color naranja. Hace décadas que la ciudad de Atlanta no ve una criatura de rango divino. En fin, yo ni siquiera aspiro a una púrpura, la rara. Me conformo con una de rango élite, la azul. Yo solo espero una de calidad azul, dijo alguien más, con voz temblorosa. Diablos, hasta me conformaría con una de calidad bronce. Ricardo negó con la cabeza ante el torrente de comentarios dudosos de sus compañeros. No sentía la misma ansiedad ante el evento inminente. La escala de calidad era bien conocida. Rango normal, el verde. Rango élite, el azul. Rango raro, el púrpura. Rango épico, el naranja. Y rango divino, el oro rosa. Tal como lo señalaban, cuanto mayor era el rango de una bestia de batalla, más formidable y escasa resultaba. La probabilidad de obtener una bestia de rango divino era, efectivamente, inferior a 1 en 1 billón. Pero para él, este desafío era irrelevante. La solución era simple, tenía el sistema. Ricardo Torres podía discernir las trayectorias evolutivas ocultas de absolutamente todas las bestias de batalla. Esto significaba que, incluso si el huevo que recibiera fuera el más común del mundo, con el tiempo y el sistema adecuado, se transformaría inevitablemente en una criatura de primera clase. Mientras tanto, en la parte posterior del aula, las discusiones se reorientaron. ¿Escucharon? Luis Fernández, de la clase de al lado, trajo hoy 4 huevos de bestia. Si contamos el de la escuela, son 5 en total. ¡Qué envidia! ¿Para qué comparamos? Luis nació en cuna de oro. Para él es solo cuestión de recurrir al mercado negro. Nosotros solo podemos lamentar las circunstancias en las que nacimos. Dicen que cada huevo cuesta alrededor de 1 millón. Qué fácil es ser rico, puedes conseguir lo que quieras. Bueno, eso no es del todo cierto, intervino otro estudiante con un tono más sobrio. De nada sirve tener muchos huevos si no logras eclosionar una bestia de batalla decente. Justo cuando la tensión por las discusiones se elevaba, una voz estridente retumbó desde el fondo del salón. ¿Y qué importa si Luis Fernández tiene 5 huevos? Yo también tengo 5 malditos huevos. Era Miguel González. El anuncio hizo que el resto del aula guardara un silencio abrupto. Todos giraron la cabeza. El fornido Miguel acariciaba con una suficiencia arrogante 4 huevos de bestia de tamaños y patrones distintos, que había dispuesto orgullosamente sobre su pupitre. Una sensación de superioridad se dibujó en su rostro. Ricardo recordó vagamente al chico. Miguel era el clásico matón escolar, se apoyaba en su maná de bronce de 8 estrellas y su físico para intimidar a los más débiles. Nunca había escuchado que su familia fuese adinerada. ¿Cómo es que consiguió 4 huevos de bestia de la nada? Cuestan 4 millones. Se preguntó Ricardo en su mente. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Pablo, el compañero parlanchín, se animó de inmediato. Solo está fanfarroneando, susurró Pablo, acercándose para confirmar que Miguel no le prestara atención. En realidad, su familia no tiene dinero, solo quiere presumir. El interés de Ricardo se despertó. ¿Qué está sucediendo, entonces? Vivo cerca de la casa de Miguel, continuó Pablo, bajando aún más la voz, con un chismorreo irresistible. Anoche, los vecinos me contaron que su familia vendió la casa para poder comprar esos huevos de bestia. Incluso se endeudaron de una manera impresionante. Ricardo sintió una profunda perplejidad. Si lo que decía Pablo era cierto, el futuro de esa familia se volvería terriblemente difícil. Aunque la ceremonia de eclosión es vital, más importante que los propios exámenes universitarios, eso es llevar el riesgo demasiado lejos. Su padre no quería hacerlo, explicó Pablo, con un leve encogimiento de hombros, pero la madre de Miguel lo adora a ciegas. Ella quería que él brillara en esta ceremonia sin importar el costo, y no hubo manera de hacerla cambiar de opinión. Peor aún, Miguel no mostraba remordimiento alguno. Se sentía completamente tranquilo y aliviado con la decisión. Ante la insistencia desquiciada de la madre y el hijo, el padre no tuvo otra opción que ceder. Al escuchar el relato, Ricardo sintió un escalofrío de desaprobación. Era una actuación. Miguel era un auténtico inútil, un chupasangre de sus padres. En ese momento, la voz jactanciosa de Miguel retumbó de nuevo desde la parte de atrás. ¿De verdad creen, necios, que van a conseguir una bestia rara con solo un huevo? Hizo una pausa dramática, acariciando sus propios huevos. Yo tengo 5 huevos de bestia.
Incluso si mi suerte fuera pésima, estoy seguro de que puedo incubar al menos una bestia de batalla rara. Y si consigo una de rango élite además, mi poder será descomunal en el futuro. En la era de las bestias de batalla, estar un paso adelante marca una gran diferencia. Ya puedo imaginarme a una universidad de primer nivel rogándome para que entre. Tan pronto como Miguel terminó de hablar, uno de sus secuaces se apresuró a adularlo. Así es. ¿De qué sirve ser bueno en las clases de cultura? Al final, lo único que importa es la calidad de las bestias de batalla. Hermano Miguel, cuando ingreses a una universidad de élite, tendrás que ayudarnos a nosotros también. Ricardo dejó de escuchar. El desinterés se apoderó de él, sacó un libro de su mochila y fingió leer. Miguel era la encarnación del jugador ignorante, ese que apuesta toda su vida a un futuro desconocido. Solo cuando sus 5 huevos resultaran ser de calidad inferior, si es que lo eran, el impacto de la realidad golpearía su mente. Una universidad de primera clase. Los ojos de Ricardo parpadearon mientras un nuevo pensamiento cristalizaba en su mente. No, no solo una universidad de primer nivel. Tenía que ser lo mejor de lo mejor, el centro del mundo educativo y la cuna de los talentos más grandes de esta era. Con su habilidad para ver los caminos ocultos de la evolución, Ricardo estaba absolutamente seguro de que podría ingresar a cualquier institución que deseara. Él tomaría el camino hacia los cielos. Capítulo 3. ¿Una bestia de batalla de calidad púrpura? El alboroto creado por el fanfarroneo de Miguel González y su exhibición de los 4 huevos de bestia extra había atraído la atención de toda el aula. La mayoría de los estudiantes se sentían abrumados por un torrente de celos y de envidia. Solo Ricardo se mantenía ajeno, concentrado en su libro, sabiendo que poseía un secreto que cambiaba todas las reglas del juego. Justo cuando la clase bullía en murmullos, el hombre de mediana edad, quien era su profesor, hizo su aparición. Su sola presencia fue suficiente para restaurar un silencio inmediato y cargado de expectación. Todos sabían que sus huevos de bestia estaban a punto de llegar. La mirada del profesor era penetrante. Después de examinar el salón, su semblante se volvió inusualmente grave. Creo que todos son conscientes de la inmensa importancia que tiene este día para su futuro, comenzó a decir, con una voz potente que llegaba a todos los rincones. Sin duda, están saltando de emoción. Por eso, iré directo al grano y resumiré brevemente las reglas de la ceremonia. Extendió un dedo y enumeró con precisión. Primero, todos los huevos de bestia que eclosionarán en este evento provienen del gobierno federal. Considéralo una inversión en su potencial. El gobierno espera sinceramente que se conviertan en maestros de bestias poderosos, capaces de defender a la raza humana y de luchar por el bien de nuestra civilización. Segundo, la distribución de los huevos es rigurosamente aleatoria. Ni siquiera la tecnología federal posee la capacidad de identificar qué hay dentro de cada uno. Por lo tanto, sin importar la bestia de batalla que obtengan, deben considerarlo un compañero legítimo y su destino. Tercero y muy importante. Todos los huevos de bestia proporcionados por el gobierno federal, al igual que las bestias de batalla que eclosionen, deben ser adquiridos aquí y ahora. Les está terminantemente prohibido comerciar o regalar estas bestias de batalla una vez que nazcan. El profesor hizo una pausa, mirando a cada rostro con seriedad. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Han comprendido las instrucciones? Comprendido, respondió el coro de estudiantes al unísono, con una mezcla de nerviosismo y fervor. Muy bien. Entonces, que dé comienzo oficialmente la ceremonia de eclosión de los huevos de la bestia. Bajo la ansiedad y el aliento colectivo, varias cajas especiales que contenían los huevos de bestia fueron distribuidas. Ricardo sintió el peso de su propia caja mientras la recibía. Abrió la caja con calma y examinó su contenido. Era un huevo de color blanco puro, adornado con unas tenues rayas verdes. ¿Un huevo de bestia de la serie forestal? Ricardo no exteriorizó ninguna emoción particular. Todas las cajas de cartón tenían el mismo diseño simple, como un regalo. La verdadera diferencia radicaba en los huevos que contenían, en su tamaño, forma y los patrones que decoraban el caparazón. En su caso, las rayas verdes confirmaban que la criatura provenía de un entorno boscoso. La tradición indicaba que el tipo de bestia solo se revelaría tras la eclosión. En circunstancias normales, un huevo como este daría luz a una cría de apoyo, un retoño o algún tipo de árbol. En ese momento, Pablo Herrera, su compañero de pupitre, soltó un grito teatral. ¡Ay, Ricardo, qué mala suerte tienes! Exclamó con una exageración innecesaria. El huevo de bestia que te tocó es de la serie forestal. Las bestias de batalla de la serie forestal son, por lo general, las más débiles de todas. Pablo acercó su propio huevo de bestia, un ejemplar gris con patrones que parecían diabólicos, y lo presumió. Jaja, yo, en cambio, he tenido muy buena suerte. El mío es un huevo de bestia de la serie No, Muertos. Sería increíble si eclosionara en un caballero esqueleto. Ricardo se encogió de hombros, intentando apaciguar la situación.
El huevo de bestia de la serie forestal también puede producir poderosas bestias de batalla, explicó Ricardo. No siempre son solo plantas. Que yo sepa, existen muchas criaturas feroces dentro de los bosques. Pero antes de que pudiera completar su argumento, una ráfaga de risas y burlas se alzó desde la parte de atrás del aula. ¿Quién no sabe que la inmensa mayoría de los huevos del bosque terminan siendo enredaderas de apoyo, retoños insignificantes y ese tipo de cosas? ¿Acaso esperas que nazca una bestia de batalla de combate pura? Deja de soñar. La voz pertenecía, por supuesto, a Miguel González, quien no perdió la oportunidad de regodearse. Pensándolo bien, las bestias de batalla de apoyo no están tan mal, dijo Miguel con un tono de falsa magnanimidad. Se inclinó hacia adelante y sonrió con superioridad. Si llegas a conseguir una de rango raro, te prometo que consideraré incluirte en mi equipo de sustitución durante las sesiones de entrenamiento, a partir de hoy. Basura. Fue la única palabra que escapó de los labios de Ricardo. Esa palabra bastó para que Miguel se levantara de inmediato de su asiento. Su rostro se puso rojo de indignación. Tú. Siéntense. Resonó la voz del profesor, cortante y enérgica. Estamos en medio de la ceremonia de eclosión. Si alguien pretende causar disturbios, que salga de inmediato. Como he dicho, la distribución es aleatoria, y es natural que reciban todo tipo de huevos de bestia. No se atrevan a objetar. La furia de Miguel se contuvo a duras penas ante la intervención del profesor. Lanzó una mirada feroz a Ricardo, un odio profundo acababa de nacer entre ellos. El enfrentamiento terminó tan rápido como había comenzado. Después de mirar a Ricardo con una mezcla de sorpresa y curiosidad, los estudiantes rápidamente enfocaron su atención en lo que realmente importaba, sus propios huevos de bestia. El futuro de cada uno era mucho más crucial que cualquier drama escolar. Pablo, consciente de que su cháchara había provocado la escena, se calmó de inmediato. El aula entró en la fase de incubación más tensa. Muchos estudiantes impacientes comenzaron a inyectar su poder mágico en los huevos de bestia. Pronto, las primeras criaturas rompieron el cascarón. Bestia de batalla basada en habilidad de rango normal, verde. Habilidad, contener la respiración. Un grito de frustración resonó. ¿Qué clase de habilidad inútil es esa? Solo me permite aguantar la respiración 30 segundos más. ¿De qué me sirve? Joder. Jaja. Es una auténtica basura. Se burló otro. Mierda. Bestia de batalla de equipo de rango normal, verde, palo de madera. Un lamento se elevó al cielo. Que le den a este palo de madera. Yo tengo una bestia de batalla invocadora. Gritó un optimista. Mírenme invocar, esperen. La criatura invocada es una babosa. En medio de la creciente ola de desesperación, se escuchó un grito jactancioso. ¿De qué se quejan tanto? Miren el mío. Todos voltearon la cabeza. Miguel González sonreía con una suficiencia absoluta, presionando sus manos sobre dos huevos de bestia a la vez. Una gran cantidad de maná fluía de sus palmas hacia los caparazones. Enseguida, los huevos reaccionaron. Emitieron una tenue capa de luz. Increíble, Miguel, dijo su subordinado, admirado. Has eclosionado dos huevos de bestia de una sola vez. Pero justo después de esa frase, el secuaz se detuvo en seco, el asombro reemplazado por la decepción. Las dos bestias de batalla que emergían eran de la más baja calidad, de rango normal, verde. El rostro de Miguel se contrajo en una mueca amarga. Solo le quedaban 3 de sus 5 oportunidades. Subconscientemente, miró hacia Ricardo, buscando una burla, pero se sintió aliviado al ver que Ricardo ni siquiera le prestaba atención. Ricardo mantenía los ojos cerrados, concentrado únicamente en el huevo de bestia que sostenía. No pasa nada, se dijo Miguel, tratando de tranquilizarse. Aún me quedan 3 huevos, y uno de ellos es un huevo de bestia del campo de hielo. Ricardo solo tiene un huevo de bestia del bosque, que es prácticamente basura. Pero justo cuando terminaba de consolarse, el huevo de bestia bajo la palma de Ricardo estalló con una onda de luz de un brillante color púrpura. El resplandor púrpura no se desvaneció, sino que se mantuvo vibrante en el aire. Luego, se escuchó el grito agudo de Pablo Herrera. No puede ser. Será una bestia de batalla de rango raro, púrpura. Capítulo 4, Camino de evolución oculto, evolución de rango divino. Era un principio bien conocido que un maestro de bestias podía determinar la calidad de la criatura en su interior a partir del brillo que irradiaba el huevo de bestia al inyectarle maná. Esta era la razón exacta de la intensa sorpresa de Pablo. La persistente luz púrpura que emergía de la palma de Ricardo no significaba otra cosa. Existía una posibilidad de que su futura bestia de batalla fuera de la calidad más alta, rango raro, púrpura. La breve duración de la luz solo garantizaba un 5% de posibilidades de que fuera, de hecho, rango raro, pero ya era un indicio formidable. La canalización de maná actuaba como un proceso de activación. Una vez que un huevo de bestia se activaba, eclosionaba por completo en un breve lapso de tiempo.
Por este motivo, la gente no solía utilizar este método simplemente para comprobar la calidad, pues el vínculo con el propietario se establecía al nacer, y esto dificultaba enormemente la negociación o la venta. Abrir un huevo de bestia era, en esencia, como abrir un cofre misterioso. El activador se hacía responsable de las consecuencias. Pero Ricardo ignoraba el revuelo a su alrededor. Estaba completamente absorto, inmerso en la eclosión de su criatura. Gracias a su sistema, pudo inspeccionar el interior del huevo de bestia. Vio claramente una diminuta serpiente, de un blanco inmaculado, de apariencia frágil y delicada. En el instante siguiente, un panel de información apareció solo para él. Sistema de evolución oculta de todas las bestias. Nombre de la bestia de batalla. Serpiente blanca, calidad de bestia de batalla. Rango normal, verde. Tipo de bestia de batalla. Basada en habilidad, atributo de bestia de batalla. Tipo agua, nivel de bestia de batalla. Nivel 1, etapa 1, progreso de crecimiento. 100%, a punto de eclosionar, talento de bestia de batalla. Ninguna habilidad de bestia de batalla. Ninguna. Ruta de evolución oculta 1. Evolución orientada a la fuerza. La siguiente forma será la serpiente de tierra quemada de piedra gris. Poseerá gran poder de mordida y habilidades de enredo. Su evolución máxima será hasta el rango raro, púrpura. Ruta de evolución oculta 2. Evolución orientada a la magia. La siguiente forma será la serpiente de jade blanco de 2 cabezas. Cada cabeza tendrá su propio atributo mágico. Podrá evolucionar hasta el rango divino, oro rosa, como máximo. Ricardo sintió una oleada de euforia. Su serpiente blanca, aunque en esencia era de rango normal, verde, tenía un potencial oculto increíble. La luz púrpura, que había asombrado a sus compañeros, era un indicio de estos caminos de evolución ocultos. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso era la segunda ruta. Le ofrecía la posibilidad de alcanzar el legendario rango divino, oro rosa. El sistema es realmente formidable, pensó Ricardo, sobrecogido. Una serpiente tan pequeña y de la calidad más básica tiene el potencial de transformarse en una criatura de rango divino. Ahora lo veía con claridad. Cualquier bestia de batalla que cayera bajo su cuidado podría liberar todo su potencial. Él tenía la capacidad de alterar el destino de las criaturas. La conmoción y el éxtasis lo invadieron. Después de unos momentos, recobró la calma. Era necesario ser meticuloso. Revisó con sumo cuidado los requisitos para el segundo camino de evolución oculto. Una lista detallada de materiales apareció en su interfaz. Condición de evolución oculta 1. La bestia de batalla debe estar a punto de eclosionar. Condición de evolución oculta 2. 3 cristales mágicos menores de luz. Condición de evolución oculta 3. 3 cristales mágicos menores de oscuridad. Condición de evolución oculta 4. 2 hierbas de la respiración. La lectura de los materiales le hizo fruncir el ceño, una expresión de perplejidad que no pudo ocultar. Eran increíblemente costosos. Aunque eran de calidad menor, los cristales mágicos de luz y oscuridad eran extremadamente raros. Otros cristales elementales, como los de fuego o hielo, eran comunes, aunque su precio era elevado, ni siquiera se acercaban al valor de los de luz y oscuridad. Un cristal mágico de fuego menor costaba alrededor de 10.000 yuanes, pero los cristales mágicos menores de luz o de oscuridad ascendían a 500.000 yuanes cada uno. 50 veces más. Su serpiente blanca requería 6 de estos cristales. Si a esto se sumaba el precio de 2 hierbas de la respiración, que costarían al menos 1.000.000 de yuanes, el costo total se elevaba a la asombrosa cifra de 4 millones de yuanes. Un precio absolutamente impagable para un joven de una familia de ingresos medios como la suya. En ese momento, una notificación del sistema apareció en la interfaz. Ding dong. Modificar la composición física de una bestia de batalla de calidad verde requiere una gran cantidad de materiales especializados. Por lo tanto, es de esperar que el costo sea elevado. Al mismo tiempo, debido a que esta es la primera vez que el anfitrión utiliza la función de evolución, todos los materiales necesarios para este proceso se proporcionarán de forma gratuita. Inmediatamente, en la mochila dimensional del sistema, aparecieron 3 cristales mágicos dorados, 3 cristales mágicos negros y 2 hebras de hierba verde. Ding dong. ¿Eliges evolucionar? Evolucionar, exclamó Ricardo para sí mismo. Si el sistema le ofrecía los materiales de forma gratuita, no había motivo para dudar. La decisión estaba tomada. Casi de inmediato, los materiales en el inventario del sistema se rompieron, combinándose para formar una pequeña píldora. Esta apareció junto a la boca de la pequeña serpiente. La criatura, confundida por el objeto, lo observó con curiosidad. Tras un momento de comunicación telepática con Ricardo, la serpiente blanca ingirió la píldora mágica. Un destello de luz intensa envolvió a la pequeña serpiente. Su cuerpo comenzó a cambiar de forma, y la interfaz frente a Ricardo se actualizó drásticamente. Nombre de la bestia de batalla: serpiente de jade blanco de 2 cabezas.
Calidad de bestia de batalla. Rango divino, oro rosa, oculto. Tipo de bestia de batalla, basada en habilidad. Atributos de la bestia de batalla. Agua oculta, luz, oscuridad. Nivel de bestia de batalla. Nivel 1, etapa 3. Progreso del crecimiento, eclosionada. Talento de bestia de batalla. Mirada intuitiva. Habilidades de bestia de batalla. Destello oscuro, caída de escarcha, movimiento espacial. La serpiente blanca había evolucionado de inmediato a la más alta calidad. A pesar de que ya lo sabía, el inmenso potencial de su bestia de batalla lo dejó estupefacto. Una alegría profunda lo inundó. La serpiente blanca se había transformado. El cambio más obvio era que ahora poseía dos cabezas, ambas sacando la lengua. Además, un pequeño cuerno sobresalía de cada lado, uno de color negro y el otro blanco. En el aula, justo cuando Ricardo recuperaba el aliento, el huevo de bestia que aún reposaba en sus manos estalló en un resplandor de color oro rosa. La luz era tan intensa que hizo palpitar a la clase con una nueva excitación. En cuestión de segundos, una multitud de estudiantes rodeó a Ricardo. «No puede ser», gritó alguien en la multitud, con voz incrédula. «Irradia luz oro rosa. Significa que la bestia de batalla de Ricardo es de calidad rango divino». La persona más afectada fue Miguel González. Sus 5 huevos de bestia ya habían eclosionado, y su mejor resultado había sido una bestia de batalla de rango élite, azul, la cual había venido del huevo regalado por la Federación. Los 4 millones de yuanes que había gastado se habían ido por el desagüe. El hecho de que Ricardo obtuviera una bestia de rango divino desató en él una envidia incontenible. El profesor del aula, que se había percatado del resplandor, corrió de inmediato hacia ellos. «Rápido, déjenme pasar», exclamó, con el entusiasmo reflejado en su rostro de mediana edad. «Quiero ver qué clase de bestia de batalla es esta». El profesor, visiblemente conmovido, levantó su muñeca y apuntó su brazalete detector hacia el huevo de bestia que brillaba con el color oro rosa. Solo faltaba un momento para que la criatura rompiera el cascarón. Entonces, la verdad sobre la calidad de esta bestia de batalla sería revelada. Capítulo 5, Serpiente de jade blanca de 2 cabezas de rango divino. Finalmente, la tensión se rompió. Una pequeña serpiente de 2 cabezas emergió del cascarón, revelándose ante la vista de todos. El cuerpo de la criatura era de un blanco puro, casi idéntico al de la porcelana más fina. Su apariencia, de una pulcritud impecable y asombrosa. En cada una de sus cabezas se erigía un pequeño cuerno con forma de diamante, uno de un profundo negro y el otro de un brillante blanco, ambos emitiendo una luz tenue y misteriosa. La pequeña serpiente, con apenas medio metro de largo, sacó rápidamente la lengua y se enroscó en el brazo de Ricardo. La criatura frotaba su cabeza contra el joven con un cariño palpable. ¿Me estará agradeciendo la pequeña serpiente?, pensó Ricardo, sintiendo una oleada de afecto. Tiene sentido, fui yo quien permitió que evolucionara hasta la calidad más alta, después de todo. El profesor de mediana edad, visiblemente conmovido por la escena, levantó su brazalete detector y escaneó a la bestia de batalla. De inmediato, una proyección de información apareció frente a todos. Nombre de la bestia de batalla. Calidad de bestia de batalla. Rango divino, oro rosa. Tipo de bestia de batalla. Basada en habilidad atributo bestia de batalla. Nivel de bestia de batalla. Nivel 1, etapa 3 talento bestia de batalla. Habilidad bestia de batalla. «Maldita sea», exclamó uno de los estudiantes con voz ahogada. «De verdad es una bestia de batalla de rango divino, oro rosa». «Mierda. La información está oculta. No puedo ver nada, pero la siento increíblemente poderosa». Ricardo ha dado en el clavo. De ahora en adelante, todo será sencillo en su vida. El aula se llenó de discusiones incontrolables. Los ojos de los estudiantes reflejaban una envidia profunda. Miguel González, incapaz de contener su frustración, se levantó de su asiento y caminó con furia directamente hacia Ricardo, con la mirada clavada en la serpiente de jade blanca de 2 cabezas. Los demás estudiantes también se pusieron de pie y rodearon a Ricardo, deseosos de ver a la bestia de batalla. «Mierda. Ni siquiera el brazalete de detección del profesor pudo detectar información sobre esta criatura», dijo un estudiante. «He visto con mis propios ojos la eclosión de una bestia de batalla de rango divino», gritó otro, fascinado. «Pensé que era una criatura rango raro, púrpura, nunca esperé que fuera rango divino, oro rosa». «¿Por qué? ¿Por qué Ricardo puede invocar una bestia de batalla de rango divino? ¡Qué inmensa suerte tiene!». El nacimiento de la pequeña serpiente cambió por completo la atmósfera de la ceremonia de eclosión. Algunos estudiantes incluso olvidaron incubar sus propios huevos de bestia y se quedaron alrededor de Ricardo, esperando contemplar el esplendor de una bestia de batalla de rango divino. Lamentablemente, la información disponible era mínima. No se conocía el nombre de la serpiente blanca de 2 cabezas, sus atributos o las habilidades que poseía.
Las opiniones de los estudiantes estaban divididas. Algunos, llenos de celos, esperaban que la bestia de batalla resultara ser débil. Otros simplemente estaban allí por la pura curiosidad. Me basta con haber presenciado en vida una bestia de batalla de rango divino, oro rosa. Dios mío, esto es una locura. Era una criatura que la ciudad de Atlanta no había visto en décadas. La probabilidad de su aparición no era solo pequeña, sino astronómicamente baja. Era algo que ponía los pelos de punta. Al notar la excitación desbordada de sus compañeros, Miguel regresó en silencio a su asiento, intentando pasar lo más inadvertido posible. Si Ricardo daba la orden en ese momento, habría una multitud de personas dispuestas a castigar a Miguel. De repente, la maestra del aula soltó un grito tan fuerte que alertó a la clase contigua. Realmente es una bestia de batalla de rango divino, oro rosa. Mis ojos no me han engañado. La profesora se apartó rápidamente, con el rostro pálido. A un lado, a un lado. Ricardo, tienes que seguirme a la oficina del director de inmediato. Mi brazalete detector no puede medir con precisión a esta bestia divina. Necesitamos que el director solicite personalmente el acceso a la base de datos del gobierno federal. Sin prestar atención a los estudiantes que los miraban atónitos, la profesora tomó la mano de Ricardo y se dirigió directamente a la oficina del director. Los estudiantes abandonados se miraron entre sí. El alboroto creció de nuevo. Capítulo 6, ALARMADOS. La técnica de meditación de maná principal y de primer nivel. 9 minutos después de abandonar el aula, Ricardo y su profesora se encontraban frente a la puerta de la oficina del director, un hombre anciano de barba blanca de, al menos, 80 años, absorto en la lectura de un libro sobre su escritorio. Se escuchó un golpe suave. «Adelante», resonó una voz grave y pausada. Los dos empujaron la puerta y entraron. El director alzó la cabeza y, al ver a la profesora, se mostró visiblemente confundido. «La ceremonia aún no ha terminado, ¿verdad?», preguntó el director con una voz llena de perplejidad. «¿Por qué han venido a mi oficina con tanta prisa?». Luego, su mirada se posó en Ricardo. El director se detuvo un instante, y después soltó una carcajada alegre. «Espera un momento», exclamó. El anciano director sonrió, con su boca amenazando con abrirse demasiado por la alegría, lo que ponía su barba rígida. «Déjame adivinar», continuó, con un tono burlón. «¿Apareció en esta ceremonia una bestia de batalla de rango épico? Si no es así, no me habrías buscado con tanta urgencia». «Jajaja, genial. No podía imaginar que una de las 2 o 3 bestias de rango épico, que nacen anualmente en la ceremonia de eclosión de huevos de toda la ciudad de Atlanta, fuera a aparecer precisamente en nuestra preparatoria». Cuanto más hablaba el director, más feliz se volvía. «No, no es eso», explicó la profesora del aula apresuradamente, interrumpiendo su euforia. El director se quedó atónito por un instante ante su reacción, pero pronto recuperó la compostura y exclamó: «¿No es rango épico? Si no es de nivel épico, entonces dime por qué estás aquí». La sonrisa del director se desvaneció al instante, volviéndose fría. Se sintió como si le hubieran gastado una broma pesada, y su frustración se hizo evidente. La profesora se sintió ligeramente incómoda por la reacción, pero aún así logró pronunciar con firmeza: «No es de rango épico. Director, es de rango divino». «¿Qué has dicho?», preguntó el director con escepticismo. «¿Una bestia de batalla de rango divino? ¿Estás segura de que no me estás gastando una broma?». El director, en el fondo, se negaba a creerlo. «La clase todavía está en plena ceremonia», replicó ella, con la voz firme. «¿Por qué vendría solo a gastarle una broma? Además, vine aquí para solicitarle permiso para acceder a la base de datos de rango divino, director». Aunque la profesora dijo aquello con convicción, la situación seguía pareciéndole surrealista incluso a ella misma. «Espera. Déjame tomar un respiro». El ánimo del director había fluctuado de manera demasiado brusca, era una carga demasiado pesada para un anciano. Después de beber unos sorbos de agua y tomar unas pastillas, se acarició la barba. Tras unos buenos 10 minutos, el director finalmente se recuperó por completo. «¿Qué clase de bestia de batalla de rango divino es?», preguntó, con un entusiasmo renovado. «Es de la serie forestal», explicó la profesora, «pero no sé qué tipo es. Solo sé que es una pequeña serpiente de 2 cabezas». El director giró su mirada, ahora llena de avidez, hacia Ricardo. Ricardo no tuvo reparos en invocar a la pequeña serpiente. Muy rápidamente, un brillo de color oro rosa irrumpió en la oficina. Al presenciar esta escena, el anciano director contuvo el aliento. Todas sus dudas se habían disipado. La base de datos de bestias de batalla de rango divino está altamente encriptada. Sin embargo, como esta bestia es de la serie forestal, no es necesario solicitar permiso al gobierno federal. Mi brazalete tiene la autoridad necesaria para inspeccionarla correctamente. El director se inclinó hacia Ricardo. «Ricardo, ¿verdad?»,
Ven aquí, inspeccionaré tu pequeña serpiente. Las palabras del anciano director sorprendieron tanto a Ricardo como a la profesora. La profesora, en particular, preguntó, ¿de verdad tiene ese tipo de autoridad? El director sonrió suavemente. En teoría, ningún ciudadano común tenía la autoridad para consultar los datos cifrados de rango divino. Ese acceso solo lo tenía el 10% superior. Estaba claro que un director de escuela no pertenecía a esa categoría. No es para tanto, dijo él, restándole importancia. Fui al campo de batalla cuando era joven y obtuve muchos méritos militares. Por eso, mi autoridad es ligeramente mayor. Además, la Federación no ha registrado muchas bestias de batalla de rango divino de la serie forestal en los últimos 10 años. El director se acarició suavemente su larga barba, y continuó con un tono un tanto melancólico. La razón es sencilla, la serie forestal nunca ha sido considerada una serie poderosa. Por defecto, estas bestias no son muy valoradas, y por eso hay menos bestias de batalla de rango divino en esa categoría. Cuando usted era más joven, usted. La profesora del aula quiso preguntar algo más, pero el anciano director la interrumpió sin rodeos. Bien, eso es cosa del pasado. No perdamos más tiempo. En este momento, solo quiero saber qué clase de existencia es esta bestia de batalla. El director acercó el brazalete a la serpiente blanca. Rápidamente, una proyección de información apareció frente a ellos. Nombre de la bestia. Calidad de la bestia. Rango divino, oro rosa. Tipo de bestia, basada en habilidad atributo de la bestia. Nivel de la bestia. Nivel 1, etapa 3 talento de la bestia. Habilidad de la bestia. Nota. La autoridad del brazalete es insuficiente o la base de datos del gobierno federal no contiene información sobre esta bestia. Por lo tanto, el brazalete solo puede juzgar a la bestia de batalla por su apariencia. ¿No dijo que su brazalete tenía la autoridad de acceder a la base de datos de las bestias de batalla de rango divino? Preguntó la profesora del aula, visiblemente confundida. Los resultados eran exactamente los mismos que los que había obtenido ella misma. Así es. No hay problema con mi autoridad, dijo el director, perplejo. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? El director reflexionó por un momento. Podría ser que sea una bestia de batalla de rango divino que aún no ha sido registrada en la base de datos de nuestro gobierno federal. La posibilidad de que eso ocurra es muy alta. Hizo una pausa antes de continuar. Además, la mayoría de los maestros de bestias de la Federación solo usan bestias de batalla de la serie forestal como apoyo, por lo que, por defecto, estas no son muy valoradas. Por lo tanto, es normal que haya menos registros. Y esta bestia de batalla también es muy especial. Nunca antes había visto una serpiente pequeña con 2 cabezas. El anciano director sonrió, con una comprensión profunda. Podría ser una raza completamente nueva, por lo que esta bestia de batalla está llena de un potencial inexplorado. Quizás solo Ricardo, el dueño de esta bestia de batalla, conozca su información detallada. ¡Qué bueno! Esto le dará una gran ventaja en futuras batallas. ¡Genial!, exclamó la profesora, aliviada. Se giró hacia Ricardo con seriedad. Debes cuidar bien a esta bestia de batalla de rango divino. No tiene precio. Ricardo Torres lo sabía perfectamente. Además, con el sistema, todo el futuro de su criatura estaba bajo su absoluto control. No solo conocía el nombre y las habilidades de su bestia de batalla, sino que incluso conocía sus futuros caminos de evolución de rango divino. El único problema, sin embargo, eran los materiales de alta calidad que se requerirían para los siguientes pasos. Aún sin contar las evoluciones futuras, el proceso de evolución que ya había completado había costado 4 millones de monedas federales. Como joven de una familia de clase media, el dinero era un obstáculo importante. Justo en ese momento, el anciano director intervino. Está bien, puede que no haya podido obtener los detalles sobre tu bestia de batalla, pero puedo recompensarte de otras maneras. El director sonreía ampliamente. No cabe duda de que Ricardo ha proclamado la gloria de la escuela, dijo, rebosante de orgullo. Como director, es normal que me sienta feliz. ¿Qué tipo de recompensa?, preguntó Ricardo, con los ojos llenos de interés. Él ya sabía que aquellos que obtenían bestias de batalla de rango raro o épico eran considerados dignos de ser criados por la escuela y, como resultado, se les recompensaba con muchos recursos. El objetivo era simple. Esperaban que, al proporcionar estos recursos, los estudiantes se convirtieran en modelos a seguir, aprobaran los exámenes de admisión y entraran en una buena universidad, lo que, a su vez, aumentaría las tasas de admisión de la escuela. Tu situación es un poco diferente, dijo el director, con una expresión de fascinación. Después de todo, has creado una bestia de batalla de rango divino. En realidad, solo necesito informar de este incidente, y todo tipo de universidades de primer nivel te perseguirán de inmediato. Diablos, incluso las mejores academias aprovecharán la oportunidad para reclutarte.
Así que, en realidad, puedes optar por no presentarte al próximo examen de admisión a la universidad. En otras palabras, estos próximos meses no significan mucho para ti. Ricardo se alegró inmensamente al escuchar esto, pero un momento después, una preocupación cruzó por su mente. Espere, director, ¿está pensando en faltar a su palabra? El director se quedó sin palabras. No sabía si reír o llorar. Ni hablar. No soy esa clase de persona. Aunque ya tienes asegurado el ingreso a una universidad de primer nivel, o incluso a una de las mejores academias, eso no cambia el hecho de que has creado una bestia de batalla de rango divino. Es la primera vez que ocurre algo así desde la fundación de nuestra escuela. ¿Comprendes la gravedad de este incidente? Mejoraría enormemente la reputación de nuestra escuela. ¿Cómo no voy a darte una recompensa? El anciano director guardó silencio, concentrado en idear una recompensa digna. Después de 3 minutos completos, volvió a hablar. 2 millones de monedas federales, trátenlo como una beca. También puedes elegir un huevo de bestia, solo uno. Es una recompensa por tu excelente desempeño. Además, la técnica de meditación de maná. Al escuchar las recompensas anunciadas por el director, tanto Ricardo como su profesora se quedaron boquiabiertos. Viejo director, no puede estar bromeando, ¿verdad? Preguntó la profesora, con la voz temblorosa. 2 millones de monedas federales son 10 veces la cantidad que se recompensa a un estudiante con una bestia de batalla de rango épico. Y por si fuera poco. En cuanto al huevo de bestia que eligió, debes saber que algunos huevos de bestia raros no solo valen 1 millón. Algunos pueden superar los 5 millones. O incluso decenas de millones. La profesora se preguntó si el director iba a entregarle ese valioso objeto a Ricardo tan fácilmente. Pero eso no era todo. Lo más sorprendente y ridículo era la mención de la técnica de meditación de maná. Era una técnica que no se podía comprar con dinero. La técnica de meditación de maná permitía a un maestro de bestias recuperar sus puntos de maná rápidamente. Para ellos, el maná era tan vital como su destreza física, siendo la fuente primordial de toda su fuerza. Por lo tanto, la importancia de esta técnica era incalculable. Los estudiantes de la preparatoria, como Ricardo, habían aprendido técnicas de cultivo de maná que eran, en el mejor de los casos, promedio. No solo la velocidad de cultivo era lenta, y la recuperación de maná era lenta, sino que el límite superior que podían alcanzar era bajo. La técnica de meditación de maná, sin embargo, superaba con creces estas limitaciones. Era un tesoro que hacía honor a su nombre. La profesora se preguntó, ¿el anciano director la iba a regalar así como así? Había otro detalle que no podía ignorar. ¿El director poseía la técnica de meditación de maná? Como profesora, ella conocía los recursos internos de la escuela y la ausencia de tal técnica. Estaba claro que esta recompensa provenía directamente de los ahorros personales del anciano director. Viejo director, ¿no son estas recompensas también? La profesora del aula no terminó su frase. Ante tales recompensas desmedidas, incluso Ricardo se sentía indeciso en aceptarlas. Se preguntó si el anciano director tendría motivos ocultos. Capítulo 7. Generosas recompensas. Mientras el anciano director le sonreía con aquella expresión de astucia, las dudas se intensificaban en la mente de Ricardo. De forma instintiva, sintió que el director estaba urdiendo algo. No tienes por qué desconfiar tanto de mí, le dijo el director, con la voz templada. Parecía haber adivinado perfectamente los pensamientos de Ricardo. Te informo aquí y ahora, mi oferta tiene una condición. El director se recostó en su silla, sin darle mayor importancia. En realidad, no es gran cosa, dijo con total naturalidad. Si llega el día en que no sabes qué academia de élite elegir, solo considera ir a la Academia Saint Laurent. Ricardo parpadeó, completamente desconcertado. ¿Solo eso? Pero si eso es extremadamente sencillo. Un silencio incómodo llenó la oficina. Sin embargo, en el fondo, Ricardo comprendía perfectamente el proceder del director. Era obvio que buscaba usar aquellas extravagantes recompensas para saldar una deuda o pedir un favor, un trato de reciprocidad forzada. No obstante, había algo que no encajaba en aquel acuerdo. ¿Qué relación tiene este anciano director con la Academia Saint Laurent? Se preguntó Ricardo en su fuero interno. ¿Por qué estaría dispuesto a pagar un precio tan elevado solo para persuadirme de que lo considere? De cualquier forma, la Academia Saint Laurent era una de las instituciones más prestigiosas del país. Su reputación era impecable. Al escuchar la oferta del director, Ricardo sintió un genuino interés. Además, el anciano solo le pedía que considerara la academia. La decisión final seguiría siendo suya. El trato era increíblemente rentable. Está bien, no hay problema. Aceptó Ricardo de inmediato. Estupendo, entonces es un trato cerrado. El director aplaudió, con una satisfacción evidente, y activó una técnica para conseguir las recompensas de Ricardo. Acto seguido, se las entregó sin más dilación.
Finalmente, el director le dio una última instrucción, que sonó más a permiso. En los próximos meses, ya sea que decidas venir a la escuela o no, eso no afectará en absoluto tu graduación. Eres libre. Puedes venir para participar en la capacitación que hemos organizado o, si lo prefieres, puedes pasar tiempo con tu familia en casa. Ricardo entendió el gesto, ya era considerado un graduado honorario. Si no hay nada más que discutir, dijo Ricardo, con una ligera inclinación de cabeza, me iré a casa ahora mismo. La noche anterior, sus padres habían estado terriblemente nerviosos y preocupados por la ceremonia de eclosión. Pensó que lo mejor era regresar a casa rápidamente para darles la buena noticia. Además, como acababa de crear una bestia de batalla de rango divino, Ricardo ardía en deseos de entrenar y descubrir el verdadero potencial de su nueva compañera. Poco después, Ricardo salió de la oficina del director junto con su profesora. Ricardo se dirigía a casa lo antes posible, mientras que la profesora tenía que regresar para supervisar el resto de la ceremonia de eclosión en el aula. Mientras Ricardo pasaba por la puerta de su salón de clases, no pudo evitar echar un vistazo fugaz. Se acabó todo, escuchó a alguien gemir con desesperación. Creí que sentarme junto a Ricardo me traería buena suerte, pero la bestia de batalla que eclosioné es de rango normal, la peor calidad. Maldita sea, exclamó otra voz, un lamento ahogado. ¿Una bestia de batalla de equipo de rango normal con un martillo? Yo quería una espada divina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra clase no ha tenido ni una sola bestia de batalla de rango raro? 4 millones de monedas federales desaparecieron así como así. Estamos acabados, se lamentó Miguel González, con voz desgarrada. La desesperación flotaba en el aire. Ya no hay esperanza para una universidad de primer nivel. Sospecho que Ricardo nos ha robado toda la suerte. Todos los estudiantes que no habían logrado eclosionar una bestia de batalla decente aullaban de dolor y frustración. Ricardo observó la escena con una calma distante. Poco después, se dio la vuelta y se fue, dejando el clamor atrás. Había aceptado el hecho de que sus compañeros de clase y él ahora vivían en dos mundos completamente diferentes. Era muy difícil que sus caminos volvieran a cruzarse. Existía una brecha gigantesca entre los fuertes y los débiles, y las experiencias que vivirían en el futuro serían diametralmente opuestas. Pronto, Ricardo había llegado a las afueras de la ciudad. La ciudad de Atlanta estaba dividida en dos áreas principales: el centro de la ciudad y las afueras de la ciudad, que no eran otra cosa que las zonas ricas y las zonas pobres, respectivamente. El centro era un área excepcionalmente segura y económicamente próspera. Todos los maestros de bestias residían allí, libres del temor a las invasiones de criaturas externas. Sin embargo, las afueras de la ciudad no tenían tanta suerte. Esta zona equivalía a los suburbios. Aparte de las patrullas diarias de maestros de bestias, no había muchas medidas defensivas permanentes. Cuanto más cerca vivían los ciudadanos de las afueras de la ciudad, más peligroso era su día a día. En comparación con el centro de la ciudad, el área exterior no solo era más pequeña en espacio, sino también excesivamente densa en población. Después de todo, los maestros de bestias poderosos eran una minoría y controlaban la mayor parte de la riqueza de este mundo. Una familia normal como la de Ricardo solo podía permitirse vivir en los barrios más modestos de la periferia. Por el contrario, la preparatoria de Ricardo estaba en el centro de la ciudad. La educación era importante, y por ende, las instituciones debían ubicarse en un entorno propicio para el desarrollo. Como era habitual, Ricardo caminó todo el camino desde el centro de la ciudad hasta las afueras de la ciudad. A lo largo del trayecto, pudo sentir el marcado contraste entre las zonas, ricos y pobres, los que vivían en el lujo y los que vivían en la austeridad. Ahora que he criado una bestia de batalla de rango divino, si la cuido bien, también progresaré rápidamente, pensó Ricardo, sintiendo una nueva determinación. Si a eso le sumo la técnica de meditación de maná, debería poder avanzar rápidamente en mis niveles. Siempre que demuestre mi fuerza, podré comprar una casa en el centro de la ciudad. Se dijo a sí mismo. No obstante, las casas en el centro de la ciudad costaban al menos 3 millones de monedas federales. Ni siquiera con la beca que acababa de recibir podría permitírselo. Pero los maestros de bestias son la ocupación más lucrativa del mundo, se recordó Ricardo. Estoy seguro de que pronto podré lograr este gran avance. En ese momento, una sonrisa se dibujó en sus labios. Sistema, consulta mis estadísticas. Ordenó. Un panel de información apareció ante sus ojos. Nombre, Ricardo Torres. Nivel actual, bronce, 8 estrellas. Bestias de batalla invocadoras, ninguna. Bestias de batalla basadas en habilidades. Serpiente de jade blanco de 2 cabezas. Bestias de batalla de equipo, ninguna. Habilidades, ninguna. Talento, avanzado. Bonificación del sistema, camino de evolución oculta de todas las bestias. En comparación con sus estadísticas del día anterior, había varios cambios notables.
El más significativo era que su nivel actual se había elevado a bronce, 8 estrellas, gracias al contrato que acababa de establecer con su bestia de batalla. Con solo 2 niveles menores más, podría ascender al rango plata. También había un cambio en su estadística de talento, que ahora era avanzado, algo que Ricardo jamás soñó lograr. Finalmente, la bestia de batalla de rango divino. En ese momento, un plan ya se había formado con claridad en la mente de Ricardo. Criar una bestia de batalla absolutamente formidable y armarse de arriba abajo. Era de esperar. Pensó con satisfacción. Me he vuelto más fuerte, y esto es solo la mejora que me otorga una sola bestia de batalla. Si logro eclosionar algunas bestias de batalla de rango divino más, es difícil imaginar cuánto más poderoso me volveré. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, Ricardo había llegado sin darse cuenta a la calle principal de las afueras de la ciudad. El ruido de los transeúntes lo devolvió a la realidad. «Oye, tú, ven a comprar una fruta de la suerte», gritó una voz femenina. «Todas las frutas de la suerte que vendo cuestan solo 2 monedas federales. Si logras elegir las que contienen maná, puedes llevártelas. Comerlas aumentará tu maná». «¿En serio?», dijo un hombre con escepticismo. «No creo que haya ninguna fruta que contenga maná en tu caja». «Claro que sí», respondió la voz, con un tono vivaz. «Estas frutas las he recogido yo misma en el otro mundo. Hay 3 de esas frutas aquí, y la probabilidad de conseguirlas es muy alta». La voz continuó, con un matiz de invitación. «Además, apuesto a que la gente común como nosotros no ha experimentado la sensación de apostar en mucho tiempo. Así que, ¿por qué no probar suerte?». «Está bien, lo intentaré», dijo un hombre. El hombre calvo pensó que 2 monedas federales por una fruta común era un precio decente, así que asintió y compró una. «Vaya, es solo una fruta común y corriente. Qué lástima. Señor, ¿aún quiere continuar?». «Olvídalo», dijo el hombre. «Lo trataré como si estuviera comprando algo para saciar mi sed». «Jaja, puede que tengas mala suerte conmigo», dijo la voz de la niña con un tono juguetón, «pero quién sabe, quizás tengas muchísima suerte en otros lugares hoy». «Niña, seguro que sabes hablar». Al escuchar aquel intercambio, Ricardo no pudo evitar mirar en esa dirección. Vio a una niña de, aproximadamente, 12 o 13 años hablando con un hombre calvo. Inmediatamente después, Ricardo caminó hacia la joven. Capítulo 8. Se acerca la marea de las bestias. La niña tenía una tez de un rosado pálido y sus rasgos eran delicados, de una belleza natural. A pesar de su vestimenta sencilla, era evidente que, si se arreglaba un poco, se convertiría en una joven impresionante. Ricardo la recordaba. Ella solía vender flores por esa zona. Era muy joven, con apenas 12 o 13 años, pero mostraba un talento notable para los negocios. Era un indicio de que su situación familiar no era buena, y era muy probable que fuera huérfana. Este era, desafortunadamente, un destino común en ese mundo. La gente comentaba que la joven se aventuraba con frecuencia en territorios peligrosos, y era un milagro que siguiera con vida. Ricardo no pudo evitar sentir un estremecimiento ante el chismorreo de la gente que lo rodeaba. Al comparar las dificultades de la joven con sus propios orígenes, se sintió considerablemente mejor con su suerte. «Quítate de mi camino. No me bloquees el paso», se oyó la voz de un hombre. El hombre empujó a la niña con brusquedad, haciéndola retroceder varios pasos. Las pocas monedas que llevaba en el bolsillo cayeron con un tintineo sobre el pavimento. «Si no quieres comprar, solo dilo, ¿por qué enojarte así?», murmuró ella, recogiendo las monedas del suelo. Sin perder su espíritu, la niña recuperó rápidamente la sonrisa en su rostro y retomó su intento de vender la fruta de la suerte. Ricardo, en cambio, dirigió su mirada hacia el hombre, que ya se alejaba apresuradamente. El sujeto parecía estar huyendo, como si algo aterrador lo persiguiera. Ricardo no prestó más atención a su extraña prisa. En lugar de eso, caminó directamente hacia el puesto de la niña. «Déjame comprar unas cuantas frutas de la suerte». Al ver llegar a un cliente tan bien parecido, la niña sonrió de alegría. «Gracias. 2 monedas federales, por favor». Ahora que Ricardo tenía una beca de millones de monedas, se sentía generoso. Sacó una docena de monedas de su bolsillo. «Compraré un par», anunció. «Con mi suerte, seguro que sacaré la fruta de la suerte». «El hermano mayor tiene mucha confianza», exclamó la niña con una sonrisa de oreja a oreja al ver la cantidad de monedas. La fruta de la suerte era en realidad un kiwi silvestre. La única particularidad era que había absorbido maná silvestre y, por lo tanto, ofrecía un efecto medicinal que a Ricardo ya no le era útil. Él solo quería comprar las frutas para ayudar a la vendedora. Además, quería comprobar si su suerte se aplicaba a esta clase de apuestas mínimas. Ricardo no eligió ninguna fruta. En cambio, dejó que su serpiente de jade blanca de 2 cabezas, su bestia divina, seleccionara una caja al azar de la canasta de flores. La niña la abrió.
Una fruta verde con un pelaje largo apareció ante ellos. ¡Guau! ¡Qué buena suerte tienes! Te salió en un solo intento. Eso es increíble. La niña inspeccionó a Ricardo con asombro. Una idea cruzó su mente. ¿Ah? ¿No es ese el uniforme de la preparatoria maestro de bestias número 2? No puede ser. Hoy es la ceremonia de eclosión de huevos de bestia para los estudiantes de tercer año. No deberías haber salido tan temprano de la escuela. Ricardo sonrió y continuó abriendo más cajas. Hoy tengo mucha suerte. Eclosioné una bestia de batalla de alto rango durante la ceremonia y, por eso, me permitieron volver antes. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Será una bestia de batalla de rango raro? Hermano, qué fuerte eres. Con razón tienes tanta confianza. Resulta que tienes muchísima suerte. Ella solo había considerado que se trataba de una bestia de batalla de rango raro, púrpura, ni siquiera se atrevía a pensar en rangos superiores. Nada mal, dijo Ricardo. Lo conseguí de nuevo. La siguiente caja que abrió también contenía un kiwi. La niña se quedó boquiabierta. Era la primera vez que conocía a alguien con tanta suerte. Reflexionó que el chico frente a ella no solo era muy guapo y sociable, sino que también era extremadamente afortunado. Mi hermano también es de tu escuela. Me pregunto si tendrá la misma suerte que tú hoy. Charlaron un rato. Pronto, Ricardo había agotado todas las monedas que le quedaban en comprar la fruta de la suerte, y, por supuesto, había obtenido todas las frutas con maná. La niña quedó con una expresión vacía. La situación la dejaba un poco infeliz. La razón era simple. Con solo una docena de monedas, se habían vaciado todas las frutas de la suerte de su cesta. ¿Cómo iba a obtener beneficios con esto? Ella había planeado ganar al menos entre 30 y 40 monedas con esta venta, y ahora solo había ganado una docena. ¡Maldición!, pensó Ricardo, sintiéndose perdido. Originalmente, había querido ayudar a la niña, pero, en su lugar, la había arruinado el negocio. Sin embargo, se dio cuenta de que la estadística de suerte del sistema también influía en este aspecto. De hecho, cuanto menor era el valor de un artículo, más potente era el efecto. La probabilidad de obtener la recompensa era enorme con una inversión mínima. Por un momento, la tensión incómoda se instaló entre ellos. Ricardo quería devolver las frutas de la suerte, pero no encontraba la excusa perfecta. Después de todo, solo había sido suerte. Afortunadamente, la tensión no duró demasiado. Una conmoción interrumpió la calma, originada en los alrededores. Ricardo giró su cabeza en dirección al ruido. En el horizonte, un objeto oscuro, parecido a una nube, volaba a una velocidad vertiginosa. Una gran explosión resonó en todos los barrios marginales. Esto es malo. Es un enjambre de avispas venenosas. Son muchísimas. Hay al menos decenas de millones. ¿Qué debemos hacer? Con una invasión tan masiva de bestias del otro mundo, parece que la ciudad exterior está a punto de ser asaltada. Esto es un desastre. Tenemos que informarlo rápido. Si no, estamos perdidos. ¿Podría ser por la marea bestial de anoche? Capítulo 9. El temible enjambre de avispas venenosas. Un enjambre de avispas venenosas. Ricardo Torres frunció el ceño con una profunda preocupación ante la densa masa de avispas venenosas que oscurecía el cielo. Eran tantas que la simple vista provocaba un hormigueo inconfundible en el cuero cabelludo de los observadores. Individualmente, la avispa venenosa era una criatura intrascendente, fácil de manejar, pero cuando atacaban en un enjambre, su fuerza dejaba de ser promedio. El efecto era similar al de una plaga de langostas en un campo de cultivo. Una sola es inofensiva, pero cuando se agrupan, el daño que causan es catastrófico y sin precedentes. Cada avispa medía alrededor de medio metro de largo y volaba a una velocidad vertiginosa. Si sus venenosas tenazas lograban clavar a alguien a esa velocidad, la muerte era, por desgracia, la única certeza. Recuerdo que las avispas venenosas suelen residir en una grieta espacial en las afueras de la ciudad de Atlanta. ¿Por qué demonios se acercarían a la ciudad de forma tan repentina? La situación era inesperada, y ni siquiera Ricardo la había previsto. Si el enjambre conseguía invadir las afueras de la ciudad, toda la zona sufriría un golpe catastrófico. Anoche, explicó la niña que vendía frutas, con un tono más grave, surgió una marea bestial de una grieta espacial. Debido a esto, una enorme cantidad de bestias del otro mundo entró en nuestro mundo con un frenesí incontrolable. La ciudad de Atlanta desplegó de inmediato a los maestros de bestias para contener la amenaza, pero aún así, estuvieron luchando contra las criaturas durante toda la noche. Gracias al recordatorio de la niña, Ricardo finalmente logró conectar los cabos. En ese caso, dijo Ricardo, su voz baja y pensativa, dado que los maestros de bestias están conteniendo a las criaturas que brotaron de la grieta espacial, supongo que estos ejemplares lograron escabullirse, ¿no es así? Así es, asintió la niña. Este enjambre de avispas venenosas debe haber conseguido escapar de su cerco.
Mientras los dos terminaban de intercambiar palabras, un zumbido ensordecedor resonó por toda la tierra. El enjambre de avispas venenosas ya estaba sobre sus cabezas. El grupo, que consistía en decenas de miles de avispas venenosas, se dispersó y comenzó a cargar hacia abajo. Atacaban a cada persona que veían en su camino. «No podemos escapar», gritó un hombre, sobresaliendo de entre la multitud. «Todos los que tengan una bestia de batalla, derrotemos a las avispas juntos. En cuanto a los ciudadanos comunes, apresúrense y encuentren un lugar donde esconderse». Era un hombre calvo, quien declaró esto con autoridad mientras agitaba la mano. Un instante después, un destello de luz apareció en su mano y una bestia de batalla con forma de halcón apareció sobre su hombro. Él era, al mismo tiempo, un ciudadano común y un maestro de bestias de bronce de 7 estrellas. Muchas de las personas presentes tenían un estatus similar. Aunque eran de rango bronce, su avance se había estancado. A duras penas eran un poco más fuertes que la gente común. Este era el auténtico retrato de la gente común en ese mundo. Muchos no habían logrado entrar a la universidad, su talento era pobre, y se habían resignado a ser una parte más de la masa. Sin embargo, en esta situación de vida o muerte, se levantarían. No solo lucharían por su propia supervivencia, sino también para proteger a los más débiles. Esta era su ineludible responsabilidad hacia la raza humana. «Aoi, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que peleamos juntos?», dijo el hombre calvo, con un dejo de nostalgia. «Papar moscas», respondió un halcón, batiendo sus alas mientras volaba hacia arriba. Era una bestia de batalla tipo sirviente de rango normal, pero para el hombre calvo, tenía un significado extraordinario. Al escuchar las palabras de su compañero, el halcón aulló en respuesta. Tal como había dicho el hombre calvo, hacía muchos años que no luchaban juntos, y la causa de ese doloroso cese era evidente. No podían derrotar a ninguna criatura del otro mundo que fuera siquiera un poco más fuerte de lo normal. Por lo tanto, aventurarse en el otro mundo con esa bestia de batalla era enviarse a una muerte segura. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, los otros maestros de bestias también invocaron a sus propias bestias de batalla. Aparecieron todo tipo de bestias de batalla en las calles, desde espadas, sables, criaturas tipo arco, bestias de tipo fuego y bestias de tipo agua. Ocuparon un área grande en poco tiempo. Era, sin lugar a dudas, una vista impresionante. Ricardo sintió un escalofrío al observarlos. Todos los presentes tenían una destreza de batalla de, al menos, rango bronce de 5 estrellas. Algunos incluso estaban en el rango bronce de 9 estrellas. Todos los maestros de bestias de las calles vecinas se habían reunido, y eran más de 100. Algunos ya habían activado sus habilidades defensivas para ayudar a los civiles a escapar del enjambre de avispas venenosas. En ese instante, Ricardo se encontraba entre los civiles. «Mientras resistamos», dijo una voz en la multitud, «los maestros de bestias del centro de la ciudad vendrán a apoyarnos. Entonces estaremos a salvo. Creo que la ciudad de Atlanta estará a salvo». La batalla se inició en un abrir y cerrar de ojos. La niña, que se escondía detrás de Ricardo, no mostraba miedo, en cambio, se sumergió en sus propios pensamientos. Ciertamente, las personas que se aventuraban en el otro mundo durante todo el año, sin importar su edad, tenían mucha experiencia en la supervivencia. El enfrentarse a un peligro constante era el mejor camino para desarrollar un agudo sentido de supervivencia. Este sentido era especialmente útil para mitigar el peligro. «No creo que duren tanto», dijo Ricardo con calma entre la multitud, mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. La niña lo miró, confundida. «Aunque estas personas no han peleado en muchos años, están todos unidos. No debería ser un problema para ellos resistir». «Ese no es el caso aquí», explicó Ricardo. «Las bestias voladoras del otro mundo son demasiado difíciles de controlar. De lo contrario, no habrían escapado del cerco. Esta gente. Olvídate de luchar contra las avispas de frente, simplemente hacer contacto con ellas será un desafío. Además, hay demasiadas avispas. Viendo cómo atacan en oleadas, nuestras defensas no tardarán en derrumbarse». «Se acabó. Hemos terminado», exclamó la niña con nerviosismo, frunciendo el ceño al escuchar las palabras de Ricardo. Poco después, la situación evolucionó exactamente como Ricardo había previsto. Los humanos estaban perdiendo terreno. Enfrentándose a las avispas venenosas ágiles y su gran número, los maestros de bestias solo podían recibir pasivamente la paliza. Ni siquiera lograban tocar al enjambre, y antes de que pudieran matar una sola avispa, sus cuerpos ya estaban cubiertos de heridas. Aunque había algunas bestias de batalla de tipo volador presentes, no podían hacer más que evitar los ataques, dada la inmensa cantidad de avispas. Bajo la intensa lluvia de ataques, las bestias de tipo volador fueron rápidamente derrotadas. Solo podían levantar sus defensas y actuar pasivamente. «Se acabó. ¿Vamos a morir aquí?», susurró la niña nerviosamente, aferrándose al brazo de Ricardo. Al mismo tiempo, un brillo intenso iluminó los ojos de Ricardo. «Todavía hay una salida para esto.
afirmó con calma. Capítulo 10. El poder de la serpiente de jade blanca de 2 cabezas. La niña miró a Ricardo, sus ojos llenos de una duda patente. ¿Cuál es el plan?, preguntó, con un hilo de voz, a pesar del ruido de la batalla. Me uniré a la lucha. Mientras pronunciaba estas palabras, la serpiente de jade blanca de 2 cabezas se asomó con cautela por detrás de la manga de Ricardo. Aunque era una bestia de batalla de rango divino, su repentina aparición provocó un temblor perceptible en las bestias de batalla que combatían alrededor. Sin embargo, la amenaza inminente del enjambre de avispas venenosas les hizo recobrar la compostura de inmediato. «Joven, ¿eres un maestro de bestias?», preguntó un hombre de mediana edad que se acercó, examinándolo con asombro. «Por supuesto», asintió Ricardo. «Pero por la ropa que llevas. Aún eres estudiante», intervino una mujer, con el tono de voz teñido de preocupación. «Está bien, soy muy fuerte», respondió Ricardo, con una seguridad que casi sonaba imprudente. El hombre de mediana edad sonrió con resignación. «Jaja, me alegra verte tan seguro. Al menos puedes aliviarles la carga. Es tan responsable a tan temprana edad. Un joven tan admirable». Ricardo depositó la fruta de la suerte que le había quedado en la mano de la niña, y se dirigió sin vacilar hacia el campo de batalla. «¿Qué quieres decir? Solo es un estudiante que acaba de pasar por la ceremonia de eclosión de huevos de bestia». La exclamación de la niña fue suficiente para que se produjera un alboroto entre los presentes. «¡Qué mal! Este niño está jugando. Que lo detengan todos». «Espera, chico, este no es el lugar donde deberías estar. Date prisa y encuentra un escondite. Así es demasiado peligroso aquí. No podemos cuidarte». A pesar de que alguien intentó bloquearle el paso, Ricardo no se inmutó. La gente tenía razón en desconfiar. Él era un estudiante recién salido de la preparatoria y carecía de experiencia de combate, lo que lo convertía en un obstáculo. Era lógico que la gente no confiara en sus habilidades. «Soy un maestro de bestias». La serpiente de jade blanca de 2 cabezas sacó su diminuta lengua. Ricardo no se molestó en dar más explicaciones y, en un instante, esquivó a quien lo retenía. El hombre de mediana edad, al ver la obstinación de Ricardo, frunció el ceño. Ya era demasiado tarde para detenerlo. Ricardo había entrado de lleno en la refriega. A los ojos del hombre, el joven iba directo a una misión suicida. Sin embargo, al no temerle a la muerte, simplemente lo dejaron en paz. Después de todo, ya habían intentado disuadirlo. Poco después, Ricardo se encontraba en el centro del campo de batalla, enfrentándose directamente al temible enjambre de avispas venenosas. «Maldita sea. ¿Quién dejó entrar a este niño aquí?», gritó un maestro de bestias de bronce de 6 estrellas, con una expresión de absoluto disgusto. «Que alguien lo saque». El enjambre ya era un desafío titánico, y la aparición de un peso muerto como Ricardo solo podía hundirlos a todos. Cuanto antes se deshicieran de él, antes podrían luchar sin una preocupación extra. «¿De verdad parezco tan débil?», pensó Ricardo, perplejo. «¿De verdad necesito la protección de todos?». Inmediatamente, decidió revelar todo su potencial. La pequeña serpiente se desprendió de su brazo y se deslizó rápidamente hacia adelante. Originalmente, la serpiente de jade blanca de 2 cabezas medía solo medio metro de largo. Sin embargo, al dejar el brazo de Ricardo, se expandió inmediatamente. 1 metro. 2 metros. 3 metros. 7 metros. En menos de 3 segundos, la serpiente de jade blanca de 2 cabezas había crecido hasta alcanzar los 7 metros de largo. Era una pitón gigante, imponente. Sus 2 cabezas se erguían, desafiantes. Recorrió el campo de batalla con una majestuosidad abrumadora. «Sis, silbido, silbido». En el momento en que apareció la serpiente de jade blanca de 2 cabezas, atrajo la atención de todos. La gente contuvo el aliento. Aunque desconocían el rango de la bestia de batalla, podían intuir que era extremadamente alto. Al instante siguiente, las bestias de batalla circundantes comenzaron a temblar como si hubieran visto una aparición. «Maldita sea. ¿Por qué tiembla mi águila de cabeza blanca? ¿Será que el enjambre de avispas venenosas es demasiado fuerte? No, es por esa serpiente». Los maestros de bestias de rango bronce también observaron la escena con desconcierto. Vieron cómo sus propias bestias de batalla veneraban a la serpiente, y la sorpresa los invadió. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Podría ser una bestia de batalla de alta calidad? Mientras todos estaban estupefactos, la serpiente de jade blanca de 2 cabezas se movió bajo el mando de Ricardo. El cuerno de una de las cabezas brilló con una luz blanca y, enseguida, una esfera blanca, similar a una cuenta, salió disparada de su boca. El proyectil se movió a una velocidad vertiginosa. Se produjo una explosión atronadora. La esfera blanca voló hacia el enjambre y estalló en un instante. Todo el proceso ocurrió en una fracción de segundo. Bomba destello.
Esta habilidad había sido adquirida del cristal mágico menor de luz, lo que le permitía usar magia de luz. Una pequeña bola del elemento luz fue escupida una vez más y se dirigió a un punto específico. ¡Boom! La pequeña bola explotó con un ruido ensordecedor. Un humo blanco salió de los cuerpos de las avispas, que cayeron sin vida una tras otra. Cayeron a montones, como si una lluvia blanca se hubiese desatado. Pronto, se formó un pequeño hoyo en el suelo. La sangre se esparcía por todas partes, con una forma que recordaba a una flor de mandala. La serpiente de jade blanca de 2 cabezas había matado a más de 3000 avispas venenosas solo con la bomba destello. Como era de esperar de una bestia de batalla de rango divino, asintió Ricardo con satisfacción. Mató a un gran número de avispas venenosas con una sola habilidad. Su eficiencia es mucho mayor que la de todas las demás bestias de batalla juntas. Y esta era solo una habilidad. Por otro lado, todos quedaron completamente estupefactos ante la demostración de poder de la serpiente blanca. ¿Qué calidad tiene esta bestia de batalla? Definitivamente no es algo común. Nunca había visto una habilidad tan poderosa. Es demasiado aterrador. Esta habilidad mató al menos a miles de abejas venenosas. Al ver los cadáveres de las abejas venenosas en el suelo, la sorpresa no hacía más que aumentar. Lo que lo sorprendió aún más fue que había huevos de bestia en el suelo. Blanquita, date prisa y recoge todos los huevos de bestia que cayeron. Blanquita, el apodo que Ricardo le había dado a la serpiente de jade blanca de 2 cabezas, sacó la lengua y siguió rápidamente las instrucciones de su maestro de bestias. Su pequeño cuerno negro brilló con una luz tenue. En un instante, una esfera negra apareció frente a Blanquita, similar a un agujero negro. Blanquita entró en la esfera y desapareció inmediatamente después. Justo cuando todos estaban boquiabiertos de sorpresa, Blanquita regresó. Había completado su ronda moviéndose tan rápido que dejó imágenes residuales a su paso. En menos de un segundo, había recogido todos los huevos de bestia caídos y los había colocado frente a Ricardo. Movimiento espacial era una de las habilidades de Blanquita. Podía crear un nodo espacial y usarlo para viajes de corta distancia. Su velocidad era asombrosa. Una vez que colocó los huevos de bestia frente a Ricardo, Blanquita reanudó su batalla con las avispas venenosas. La habilidad bomba destello anterior había matado a más de 3000 avispas venenosas y había generado 6 huevos de bestia. Los huevos de la bestia eran de un color azul claro y los patrones que tenían recordaban a las nubes blancas. Eran huevos de bestia de la serie celestial. En otras palabras, había una gran posibilidad de que las bestias de batalla que nacerían de estos huevos pudieran volar. El valor de las bestias de batalla voladoras era mucho mayor que el de las bestias de batalla ordinarias. Solo 5 huevos ya valían 5 millones. Como era de esperar, ser un maestro de bestias es el trabajo más rentable del mundo. Mientras Ricardo contaba sus ganancias, la serpiente de jade blanca de 2 cabezas demostró su poder una vez más. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño cuerno negro en la cabeza de la serpiente emitió una luz negra oscura. Al instante, una bola negra apareció de repente entre el enjambre de avispas venenosas y se expandió lentamente. Era como un sol negro colgando en el cielo. Pero lo que irradiaba no era luz, sino una oscuridad absoluta. Al ver la repentina aparición de la bola de oscuridad, el enjambre de abejas venenosas atacó la bola negra de forma desesperada. Sin embargo, en el segundo siguiente, las avispas se hundieron en la bola negra y no pudieron liberarse. Esto, ¿qué demonios está pasando? ¿Las avispas venenosas están atacando la bola negra? No, esa bola negra es como un agujero negro que atrae constantemente avispas venenosas. Las avispas venenosas fueron absorbidas. Esta es definitivamente una habilidad de la serie espacial. La bola negra es un tipo de ataque gravitacional. Así concluye esta parte de la historia. Si querés descubrir cómo continúa y participar activamente en el universo, podés hacerlo en Patreon.